del Colegio de Ciencias y Humanidades de la misma. Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Además coordina talleres de minificción y composición de canciones. Entre otros galardones, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2000-2001 en Crónica de Medios Impresos. Ha publicado los libros Exhumación de Sueños Lúgubres, cuento breve en la editorial Tierra Ignota, 1997, Pandemonium, cuento breve en 2001, Minificciones, 2002, Souvenirs, en 2011, El Susto, 2014, Rumor de Humo y Ceniza, 2015 y Textículos, Minificciones, 2016, editorial Poetazos. Buenas tardes, gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, compañeros, periodistas y escritores, y agradezco la invitación que me han hecho para esta charla sobre periodismo y literatura de fronteras. Definitivamente hablar de la frontera del periodismo en la actualidad es algo difícil, ¿no? Por las circunstancias que vivimos como ciudades fronterizas con Estados Unidos. En mi caso, creo que empecé a ejercer periodismo desde los 16 años. Conocí a García Márquez antes de novelista y cuentista como periodista, lo leí. Y antes de leerlo como cuentista novelista, había leído a John Reed, a John Kenneth Turner, a Kapuscinski, Pérez Reverte, a muchos otros autores, Leñero, por ejemplo, Poniatowska. Y desde los 16 años empecé a ejercer periodismo. Hubo una ocasión, era yo adolescente, fui enviado por un periódico como corresponsal a los pueblitos pequeños de Nuevo León, Sabinas, todos estos lugares. Y bueno, yo leía ese tipo de literatura. Y llegando a este lugar me encuentro con una señora que estaba cansada en una plaza pequeña, había una biblioteca empolvada con telarañas ahí, había un alcalde capataz que la quería correr, la quería despedir porque daba mal aspecto, ¿no? Yo era un adolescente soñador. Les cuento esto porque de pronto me dicen Premio Nacional de Periodismo. Digo, sí, pero realmente ese no es mi premio, ¿no? Mi premio es este que les cuento. Me encontré esta señora, me llamó la atención, nunca había visto a esa edad un adolescente, apenas empezaba en el periodismo, una mujer ilustrar calzado, me llamó la atención. Dije, bueno, vamos a hacer una historia, ¿no? Aquellas que le llamaban de color a los periódicos. Y la entrevisto y resulta que el alcalde de este pueblito, de esta ciudad, de este municipio, la quería despedir, que va a dar mal aspecto. La señora ilustraba calzado, lavaba ropa para sostener a una hija que estudiaba en la Universidad de Monterrey. Su segundo hijo, era mesero, estudiaba la secundaria. Y escribí la historia pensando en aquello que yo leía, lo que yo creía que era el periodismo, y tratando de buscar escribir como estos autores que les cuento. Resulta que seguí el rumbo por otros lugares, vuelvo tiempo después a esta plaza, me encuentro a la señora, y la señora, yo iba caminando y la señora corre a abrazarme, ¿no? Corre a abrazarme llorando. Entonces digo, ¿qué pasa, señora? Dice, no, me agradeció el hecho de que yo hubiera escrito aquella notita de color, de crónica, y porque a partir de aquella publicación el alcalde decidió no despedirla. Pero no solo eso, de pronto me muestra una carta que le habían llevado hasta la plaza, el cartero del lugar, en el cual un hombre acaudalado, al haber leído la nota, le decía que se iba a hacer cargo de la manutención de sus hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí comprendí cuál era la función del periodismo, ¿no? La función del periodismo. Y fue así como proseguí mi camino en el periodismo. Un periodismo que ahora es muy difícil poder encontrar historias de esta índole, porque le han cerrado los espacios y la voz a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vivimos en un país coclocrático, ¿no? La oclocracia también es un sistema que nos rige, además de la cleptocracia, además de la plutocracia y la partidocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugares como el que yo provengo, que es Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues los medios están dominados por la delincuencia vinculada al narcotráfico, son los editores de los periódicos, y aparte los funcionarios de gobierno, los alcaldes, los gobernadores,
hagan mucho dinero, porque estos espacios no hablen sobre aquello que son incapaces de hacer, ¿no? Por resolver los problemas que nos aquejan día con día, como este de la violencia. Y bueno, esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia. Ya después, cuando llegó este premio otorgado por el último premio nacional de periodismo que otorgó un gobierno, que fue el de Vicente Fox, pues también fue a partir de una historia que estaba vinculada con una problemática social, que es la migración. Un joven de 23 años, Freddy, viajó desde Honduras hasta la frontera. Durante mucho tiempo lo intentó, fue atracado en Chiapas, fue deportado. Mucho tiempo intentó llegar, perdió en el camino un hermano, a otro vecino con el que pretendían llegar a Estados Unidos, hasta que finalmente en La Bestia, en el tren, logró llegar a la frontera. Y resulta que apenas las últimas rodadas, la última transcurso del tren, se desmaya por el hambre que traía, se desmaya por el cansancio que traía, y caen sus piernas hacia el interior de los rieles y lo mutilan. Yo vi la nota, yo trabajaba en un periódico todavía en ese entonces, ahora trabajo en una universidad, en el área de prensa y difusión de la universidad. Sigo publicando la columna y dedicándome, como el compañero dice ahora, felizmente a la narrativa, ¿no? Pero vi en el periódico en el que yo trabajaba, en el Vespertino, un titular, decía mutilado, ¿no? A 8 columnas, y una foto de este joven doliéndose casi ya moribundo, ¿no? Leí la nota y me dije, bueno, esto representa algo, porque viajar desde tan lejos para vivir esta tragedia representa una historia, hay algo aquí, ¿no? Entonces yo fui, estuve atento a su recuperación al hospital, hablé con los médicos para ver si me permitían verlo. Una vez que él se recuperó, me concedió la entrevista y créanme que tardé mucho tiempo en decidir si la publicaba o no, porque de pronto yo pensé, bueno, puedo caer en lo mismo, en el drama, en el amarillismo, ante lo que yo me indigné de la propia empresa en la que trabajaba, ¿no? Entonces recordé a Relato de un náufrago y busqué la forma de que esa historia se contara por sí misma o fuera contada a través de quién era en realidad, que buscaba. Y decía, si yo con piernas en mi país me metía la mano en el bolsillo y no tenía dinero para mantener a mis hijos, ahora ¿qué voy a hacer si yo regreso? Y él insistía en cruzar a Estados Unidos. Entonces busqué la forma de escribir esa historia, la escribí, fue con la que tuve el Premio Nacional de Periodismo. Y no solo eso, sino le di una continuidad tanto que la propia autoridad federal migratoria lo llevó hasta su país en un vuelo y se hizo una colecta entre la comunidad para que él pudiera llevar dinero, porque dijo, si yo regreso necesitaré reunir tal cantidad para comprarme un vehículo y poder vender verdura. Y fue lo que finalmente este reportaje también logró, no solo contar la historia de la tragedia, sino ir más allá. Y bueno, esa es mi experiencia y utilicé la crónica como un recurso para poder contar la historia, y a partir de entonces, bueno, también todo aquello que había leído me sirvió de mucho, ¿no? Para poder saber cómo exponer esta realidad que vivimos. Y es triste porque ahora los medios pues, no nos cuentan estas historias, no van por ese trayecto del periodismo social, ¿no? El periodismo en género tampoco se ha perdido, y bueno, es a raíz de esto, ¿no? de la oclocracia y